hombre, vaya qué pregunta la que dejó en el ambiente Sandy Monroy para irnos a la pausa, ¿no? Y esta es que diálogo o fuerza con los mareros en prisión. Y aquí esto es muy clara, la situación que tenemos actualmente, Sandy. ¿Por qué? Antes de ver los datos pasa lo siguiente. En teoría, cada vez que hay una crisis como esta, por principio de seguridad tú no puedes negociar con delincuentes, pero toda regla tiene excepción y la excepción ya la explicamos. Las vidas que hay en medio. Exactamente, hay rehenes, es decir, si tú no haces un diálogo con ellos, vas a perder la vida de estos privados de libertad y es tu responsabilidad como Estado, como sistema penitenciario. Por supuesto que esto no significa que después no haya que tomar acciones de lo más duras posibles, pero lo primero es resguardar estas vidas y solventar esta crisis, que esa es la ventaja que en este instante tienen los pandilleros. Efectivamente, Julio, por eso quiero que tú nos puedas compartir un poco más acerca entonces esos puntos que son importantes precisamente en una situación como esta. Entonces, claro, ¿cómo podemos negociar o cómo las autoridades deberían entonces llevar a cabo este proceso para poder de esta forma rescatar a los rehenes? Claro que sí, Sandy, con mucho gusto. Veamos entonces, por favor, aquí en pantalla unos datos que hemos preparado para ustedes. Si bien es cierto, como ya lo dijimos, una de las premisas fundamentales en la materia de seguridad es no negociar con delincuentes, esta regla, repito y recalco, se rompe, para que todos lo entendamos, cuando estos delincuentes poseen rehenes en su poder, porque la vida de los rehenes pasa a ser la prioridad. En este caso en particular habrá que establecer la forma en que este diálogo servirá para que los miembros del barrio 18 que lograron tomar de rehenes a 10 guardias, que esa es otra cosa que no entiendo y habrá que buscarle la explicación cómo fue que pasó, puedan ser rescatados. Prioridad siempre será retomar el control de las cárceles, por supuesto, pero yo digo, Sandy, bajo estas circunstancias, la primera prioridad es rescatar con vida a los guardias penitenciarios y después restablecer el control en las cárceles y restablecer el control con el barrio 18 específicamente. Bajo las condiciones actuales, ese retomar el control, ojo, lo digo entre comillas, no significa controlar las cárceles, porque eso es mentira, es una utopía, eso no es cierto. Pues en estas condiciones no es posible hacerlo, pero sí por lo menos mantener ese status quo. Y ojo, ¿verdad, Sandy? Porque ahora lo que está pasando es que ya los pandilleros están animando a cosas inverosímiles. Pregunto y retomo esta pregunta que le he hecho, esta será la tercera vez. ¿Cómo tomaron de rehenes a 10 guardias? Efectivamente, ¿cómo se dio esta situación? Es decir, planificaron muy bien el momento exacto, ellos sabían entonces, o fue porque no fue algo que de un momento a otro, pues por lo visto, dijeron, bueno, tomemos a los guardias de rehenes, armemos esto. Existe una planificación. Totalmente. Por lo que se puede observar, Julio. Sí. Imagínate, no sabemos qué más tienen planificado. ¿Sabes qué es lo que a mí me llama mucho la atención, obviamente, como conocedor del sistema penitenciario aquí en Guatemala? Lo siguiente, es decir, las cárceles como esta específicamente, a la cárcel de alta seguridad, entre comillas, alias el Infiernito, allá en Escuintla, está dividida en 4 sectores y en estos sectores, dentro de los sectores no hay guardias. Hay rejas que los dividen, sobre todo que aquí estamos hablando de miembros del barrio 18, la pandilla del barrio 18. Entonces, ¿cómo es que lograron capturar, entre comillas, a estos 10 guardias si hay una separación bien marcada, bien dada por situaciones físicas, por barreras físicas como los barrotes mismos y las esclusas de seguridad? Entonces, esto va a haber que aclararlo, pero eso será después. Me gusta la situación en cuanto a las posturas que tú ves inclusive en la sociedad guatemalteca, en los analistas en seguridad. Unos hay que entrar por la fuerza, otros hay que dialogar y hay que negociar. Si se entra por la fuerza, ¿se puede retomar el control de la cárcel? Por supuesto que sí. Pero arriesgas a las personas que están ahí. Es lo más seguro que pasaría. Y ahora, si retomas un diálogo, lo que puedes hacer es, en ese diálogo, pedir, bueno, vamos a un gana-gana. Yo necesito a estos 10 rehenes y entonces podemos hablar de qué es lo que hacemos con ustedes. Puedes llegar a un acuerdo con ellos, pero no necesariamente tampoco significa que tienes que plegarte ante ellos. Aunque en este momento la balanza está inclinada para el barrio 18, simple y sencillamente porque hay 10 vidas de guardia. La gente dirá, ¿pero eso qué importa? Imagínese usted que uno de esos guardias fuera su esposo, fuera su hermano, fuera su hijo, fuera un familiar suyo. Ahí es donde entendemos esta situación. Definitivamente, Julio. Por eso
quiero que nos puedas ampliar la información sobre hasta qué o hasta dónde podría llegar la negociación con los pandilleros en este caso específico. Claro que sí, Sandy, mucho gusto. Esta negociación no tiene que ser como tal negociación, es decir, tampoco significa, vea los datos, por favor, que les voy a dar ciertas concesiones. Deberíamos de llamarlo un diálogo, y esto es lo importante, porque en este momento el diálogo, no la negociación, es el único camino a seguir para proponerle a los pandilleros poner fin a su postura, evitando daños colaterales en la presente crisis. Fuera de estas observaciones, Sandy, el tema vuelve a ser recurrente. Se necesitan decisiones de alto nivel político para que cambien las situaciones del control de las cárceles. Es decir, aquí hablemos claro cómo está. La instancia coordinadora de modernización del sector justicia debe ser la primera encargada de promover reformas legales y buscar los fondos necesarios para la misma, e inclusive fondos para la infraestructura penitenciaria real. Por último, aunque parezca bastante trillado, Sandy, debe implementarse sistemas alternativos como el control telemático para un mejor control de las cárceles, que hoy por hoy queda en evidencia una vez más, y lo hemos dicho recurrentemente aquí en A la Medida, de sistema solo tienen el nombre, porque es un conjunto de construcciones obsoletas, donde primero, el privado de libertad no se va porque no quiere, porque el control total de las cárceles, al día de hoy, nos guste o no nos guste, duela o no duela, lo tienen los privados de libertad, Sandy. Efectivamente, Julio. El presidente de la República en su mensaje daba a conocer que van a priorizar el diálogo, que de hecho sí, en ese momento se está, pero que si no, que obviamente no va a existir una postura de poder regresar la situación como estaba, es decir, que la rueda del barrio 18 entonces esté como estaba antes de las disposiciones que se habían tomado también. Entonces, en este punto, si este es el fin que ellos quieren, que se regresen precisamente, entonces, ¿cómo poder negociar también, Julio? Hay cosas que obviamente serían muy obvias poder decir, pero que yo creo que no es prudente decirlo al aire porque estamos seguros que primero los pandilleros nos están sintonizando, entonces dirán, si explicamos, pues sí, están atentos de las noticias porque obviamente ellos son la noticia en este día y en esta noche. Si decimos algunos de los aspectos de seguridad que deberían de hacerse, probablemente se podrían filtrar algunas cosas que no es conveniente porque quitamos parte del espacio de negociación y de operación del Estado. Pero a ver, solo para entender así a grosso modo, el diálogo tiene que entablarse, pero ese diálogo tiene que ir orientado hacia una situación, es decir, la deposición de la actitud que tienen y la entrega de los rehenes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la fuerza coercitiva del Estado ahí está, tiene rodeada la cárcel con más o menos 2.000 policías. Entrar y someter a los pandilleros sería muy fácil, lo único que pensando de una manera coherente no se hace por lo que ya hemos hablado, la vida de los guardias penitenciarios. Pero la situación jurídica, que yo creo que eso poco les importa a los pandilleros que tienen retenidos a los guardias, por supuesto que puede volverse peor para ellos. Y ellos tienen que saber, porque los pandilleros obviamente también son inteligentes en ese sentido, que al final de cuentas esta situación va a llegar a un fin, sea cual fuere va a llegar a un fin, ya sea que se entre por la fuerza y se le dé muerte a los guardias penitenciarios o que se negocie y se liberen, y después el Estado de todas maneras puede actuar con toda la fuerza coercitiva sobre ellos. Pero el gran problema, Sandy, perdona que me extendí tanto en este comentario, el gran problema es que no hay lugares o espacios adecuados para poder controlarlos en las cárceles del país. ¿Cómo podríamos interpretar esta situación de seguridad, Julio? ¿Será acaso que puede ser el inicio de una guerra marcada en contra de pandilleros contra el Estado guatemalteco? ¿Qué podría esperar para un ciudadano común? Porque esa es la pregunta. Bueno, ¿eso qué repercusiones puede tener para la ciudadanía en general también? Para la reflexión, esto que voy a decir. Me gusta la postura que venga el presidente y diga, vamos a luchar de frente, denuncie usted como ciudadano en donde se encuentren las clicas de mareros. Claro, porque hay una guerra abierta y obviamente el Estado tiene que brindarle seguridad al pueblo de Guatemala. Pero es que la pregunta es, ¿cómo me va a brindar seguridad si ahí están los guardias penitenciarios retenidos? Entonces ahí es donde surgen las grandes dudas. Sí, Sandy, hay una guerra evidentemente abierta entre las pandillas, el gobierno, entre las pandillas y la población guatemalteca, que es la más afectada con las extorsiones, con los asesinatos, con los robos y con todo lo que ellos hacen. Así que parte de las soluciones, y con esto te prometo finalizar, es empezar ya a combatir primero las causas que generan que hayan pandillas, empezar ya con una verdadera reforma penitenciaria, pero hacerlo ya porque esto urge, y entender la sociedad guatemalteca una cosa, y con esto termino este análisis, que el invertir en el tema de las cárceles no es un gasto, es una inversión para su seguridad, para que de verdad lleguemos a tener cárceles de máxima o de alta seguridad en este país, porque es evidente que las necesitamos. Retomar el control del sistema penitenciario no será fácil, pero hay que empezar.
Esta noticia todavía está en desarrollo. Nosotros le mantendremos informado de lo que pueda pasar en las últimas horas, que son, como lo hemos dicho, determinantes para salvar la vida de estas personas que están de rehenes. Julio, vamos a hacer una pausa en este momento. Luego regresamos con otro tema que también fue uno de los temas principales del día. Bueno, si aquí hay cuestiones que ponen a temblar a muchos por los temas de seguridad y los rehenes, los que estarán temblando yo no sé quiénes son, pero Sinibaldi empezó ya su primera declaración. Después de la pausa tenemos los detalles, por favor acompáñenos. Así es, por favor usted no cambie, regresamos en un instante, solo recuerde que somos a la medida.